Estamos en la página de YouTube mandando estos videos y queríamos informarles que nosotros estamos ubicados aquí en el 3751 Northwest de la 94 Avenida en Florida, Estados Unidos. Es la ciudad de Hollywood. Para todos aquellos que quieran venir, tenemos clases presenciales para los matrimonios aquí en la iglesia. Esta es la iglesia La Roca, una iglesia que lleva ya mucho tiempo, una iglesia que tiene ministerios tremendos, que tenemos también los servicios hoy domingo de 9 de la mañana y de 11:30 de la mañana. Y los jueves también hay un servicio de 7:30 de la noche, que es estudio bíblico. Entonces, para todos aquellos que quieran venir, estamos con los brazos abiertos. Aquí está el salón para clases de matrimonios. Así de que los esperamos. Hoy el tema que vamos a tratar es: ¿se conocen ustedes mutuamente de corazón y más allá? ¿Se conocen verdaderamente? Porque muchas veces las parejas piensan que se conocen, pero en dados casos, en dadas situaciones, las reacciones que tiene el esposo o tiene la esposa, él no se lo esperaba o ella no se lo esperaba. En situaciones que viven en la vida, pueden ser situaciones económicas, familiares, situaciones de problemas caseros, y las reacciones de las personas a veces no las conocen las otras. Dicen, pero ¿por qué ella reacciona así? ¿Por qué ella se comporta de esta manera? ¿Por qué le afecta tanto ciertas situaciones? Hay personas que se afectan con situaciones que viven, situaciones, por ejemplo, de cuando se reúne socialmente. Hay personas que no se adaptan muy fácilmente. Si ustedes ven, hay parejas que, por ejemplo, el esposo es muy hablador, la esposa es muy callada, es como muy apartada, es como muy esto, y a veces esas cosas como que preocupan porque la persona es como alejada de los demás a no querer que nadie hable con ella. Y es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque las parejas parece que estuvieran disparejas. Y es una situación que se está presentando en muchos matrimonios, que realmente no se conocen más allá del corazón. Se conocieron, se gustaron, se atrajeron, hubo pasión, hubo un enamoramiento al principio de todo, pero profundamente, más allá de lo que ven, no se conocen. Y es el sufrimiento, las cosas que llevan dentro de cada uno de las personas, es lo que de pronto no se ve tan fácilmente. Por eso muchos esposos extrañan que la esposa sea de tal manera después de que se casaron. Exacto. O muchas esposas dicen, pero ¿y por qué mi marido? Yo nunca le vi esas reacciones a él cuando nos conocíamos. ¿Por qué él va a cambiar de esta manera? ¿Por qué él va a hacer esto así de esta manera? A mí no me agrada, no me gusta, o no me siento bien, o algo le pasa a él. No, y cuando estaban en el noviazgo, a todo le decía sí. Vamos a la playa, sí. Vamos a caminar, sí. Vamos a comernos un helado, sí. Vamos a hacer, vamos al mall, por supuesto que sí. Tantas cosas que se decía sí. Y resulta que pasa que cuando ya están en el matrimonio y se dice vamos a la playa, ay no, qué pereza. A ver, tú con los niños, déjame descansar acá. No me gusta la playa, dice. O no me gusta la playa. Si hay personas que no les gusta. Pero ahí sí no, en el noviazgo sí les gusta. En el noviazgo sí les gustaba todo, y cuando están casados resulta que pasa que ya no. Hasta la persona era la que la invitaba a la playa, pero ya después de que casaron, después ya no es le que la gusta. playa no me gusta. Entonces, ¿para qué me invitaba cuando éramos novios? Le diste a dar a entender a esa persona que era esa persona idónea para la que la estaba invitando, porque Exacto. ella estaba mostrando lo que le gustaba, y si la otra persona estaba diciendo, ah, chévere, qué rico, y esto, entonces la otra persona se lleva una idea, este es el perfecto para mí porque le gusta lo que a mí me gusta. Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a centrarnos de pronto en lo que Dios hace en las parejas cuando llegan al conocimiento de Dios. Porque muchos hablamos de Dios, muchas parejas en el mundo hablan de Dios, pero vivimos al estilo que el mundo nos impone, más no lo que dice Dios. Entonces, cuando llegamos a acercarnos más a Dios, empiezan a haber otros cambios en la pareja, empiezan a haber nuevas cosas, empiezan a haber nuevas vivencias, nuevos sentires. Entonces, lo importante es que la pareja entienda que ese acercamiento a Dios les va a traer una nueva forma de relación. Y muchas parejas confunden que el acercarse a Dios es meterse a una iglesia a servir. Piensan que el acercarse a Dios es servir, es estar metido en una cosa, en la otra, aquí, allá y de todo.
pero la relación en sí sigue igual. La relación a veces hasta tiene más problemas. Ese es el problema que se presenta en las parejas que no toman las cosas como Dios dice que deben tomarse. Entonces lo importante que vamos a ver hoy es algo que nosotros tenemos que relacionarnos primero que todo espiritualmente con Dios, acercarnos a Dios. La pareja tiene que acercarse a Dios de común acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando la pareja empieza, por ejemplo, a servir en la iglesia y empieza a meterse en tanta cosa, en tanto esto, está haciendo las cosas de afuera hacia adentro. O sea, yo doy clase de matrimonio porque quiero que me vean, que estoy dando clase de matrimonio, pero en mi casa de matrimonio, olvídese. No aplico nada. No aplico absolutamente nada, pero el total es que yo vengo aquí a la iglesia y doy clase de matrimonio. Y mi matrimonio está, mi esposa no está nada contenta con la relación que tenemos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Las cosas de afuera hacia adentro, que me vean, la apariencia, que yo estoy sirviendo, que estoy haciendo, que el pastor me habla, que me dice. Porque muchas veces pensamos que las personas que se acercan a los pastores son las que más están entregadas a Dios. Y muchos a veces que son los que están cerca del pastor, muchas veces tienen situaciones que ni siquiera el pastor está enterado. Y eso es el problema que se está presentando en el cristianismo. Que muchas de las situaciones que se han presentado en iglesias, en situaciones donde hay hasta a veces adulterios en líderes, en cuestiones ya de nombramientos de personas que están dedicadas al ministerio y suceden esas cosas y dicen, pero ¿cómo así? Si este era un hombre santo, este era un hombre que se la pasaba todo el día en la iglesia, pero este lo estaba haciendo de afuera hacia adentro. Y nosotros tenemos que hacer las cosas como dice Dios, de adentro hacia afuera. Que salga del corazón. Lo primero que debemos buscar es nuestra relación íntima con Dios. Para yo tener relación íntima con mi esposa en el matrimonio, porque la relación íntima no es la parte sexual, la relación íntima es lo que decíamos en el seminario, la relación de todo lo que vivo en mi matrimonio. Esa es la relación íntima. Entonces, a medida que yo me acerco a las cosas de Dios, voy a tener una relación más íntima con mi esposa. Porque si los dos nos acercamos al tiempo, a ese sentir de Dios, vamos a vivir de esa manera, vamos a vivir esa intimidad entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando la pareja se acerca más a Dios? Cuando va a servir, lo van a hacer de acuerdo a lo que Dios les va a establecer. Entonces ya no lo hacen por mostrarse, no, lo hacen por agradecimiento a lo que Dios hizo en sus vidas. Amén, amén. Entonces ya es otra forma de hacerlo, ya es otra cosa, ya es algo que me relaciona con Dios más. Yo lo hago para Él. No importa si me toca irme, que tengo que ir a cortar los árboles allá para arreglar el sitio donde los niños tienen que jugar. Entonces hay hermanos aquí por nosotros trabajan en las que ellos van y cortan eso, lo hacen para Dios porque es para el disfrute de los niños de la iglesia. Pero no lo hacen para que los vean, porque ellos lo hacen entre semana y nadie los está viendo haciendo eso. Aquí hay un hermano que corta el césped todo el tiempo y nadie se da cuenta de eso, y él viene con sus máquinas y corta su césped y deja todo bonito para que todos disfrutemos de eso. Pero él no lo está haciendo por mostrarse ni nada. ¿Por qué? Porque lo que tiene es una relación directa con Dios. Amén. Entonces son hermanos que ustedes lo ven que casi no aparecen, pero cuando hacen sus cosas las hacen para Dios, no importa. Entonces nosotros tenemos que buscar esa relación íntima con Dios. Hay un esquema que se muestra que es Dios arriba y el esposo y la esposa aquí abajo. Arman como un triángulo. Si ustedes se dan cuenta, en la parte del triángulo, en la parte de las esquinas está el esposo y la esposa. En ese momento están más alejados de Dios y más se alejan ellos. Y ese triángulo, entre más se abra, van a estar más y más separados. Entre más se alejen de Dios, van a estar más separados. Pero cuando empiezan a acercarse en ese triángulo, se empiezan a acercar más a Dios, se van acercando y Dios está acá y ellos dos se están acercando, cada vez van a estar más cercanos. Más unidos a Dios. Más unidos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a buscar que la intimidad de Dios me genera a mí una intimidad en el matrimonio.
me genera una forma de vida diferente. Ya empiezo yo a ver empiezo a analizar mi vida y empiezo a ver que ha cambiado en mi ser algo, donde yo ya puedo establecer en mi casa nuevas formas de vivir, nuevos hábitos. Ya no me va a doler dejar cosas que antes me manejaban mi vida. A veces hay cosas que le manejan a uno la vida. El mundo nos enseña eso, a que cosas nos manejen, nos manipulen nuestra vida. Pero cuando nos acercamos en la intimidad a Dios, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a soltar esas cosas que nos manipulaban, que nos ataban. Como que ya hay una paz en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una relación con mi esposa que es increíble, es algo que nos une cada vez más. ¿Y cómo logramos esa intimidad con Dios? ¿Cómo nos acercamos cada vez más a Dios? Es importante establecer nuevos hábitos en nuestra vida. Amén. Uno de esos es ¿qué? La oración. La oración en pareja es uno de los pilares del acercamiento hacia las cosas de Dios. ¿Por qué la oración? Porque en la oración ustedes van a darse cuenta cómo se acercan, cómo ustedes pueden declararse en su vida bendición, cómo pueden orar por su hogar, cómo pueden orar por cubrimiento por sus vidas, No, es siempre orar por hermanos. Nosotros siempre decimos, cada cual tenemos nuestra relación personal con el Señor en oración todos los días, pero a lo que nos referimos es a la oración conjunta del matrimonio. Amén. Tanto el hombre como la mujer estar orando Amén. al mismo tiempo. Siga, mi hermana, siga, Dios la bendiga. Sigue, bienvenida. Estar los dos unidos en esa oración, porque Amén. lógicamente como cristianos tenemos que buscar la oración individual, pero cuando estamos casados necesitamos ponernos de acuerdo y hacer un altar entre los dos, en un lugar donde sabemos que nos vamos a encontrar los dos y vamos a cogernos de las manos y vamos a empezar a orar el uno por el otro. Ese es el primer paso de cambio de hábito. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a orar cada cual por sí solo. Ya oraste, sí, yo ya oré, pero lo más bonito es oramos juntos. Ven, cojámonos de las manos, yo quiero orar por ti, yo quiero bendecirte, yo quiero darle gracias a Dios por tu vida. Y Amén. entonces esas palabras que tú dices van a nutrir a tu cónyuge, van a empezar a hacerle sentir a él que hay amor. Amén. Porque las palabras que tú estás transmitiéndole están dándole esa seguridad al cónyuge de ese amor que tú sientes por tu esposa o por tu esposo. Así Entonces es. por eso es que nosotros cada rato repetimos eso, porque es la base de la restauración matrimonial y del avance de la intimidad, primeramente con Dios y segundo en el matrimonio. Ese es el primer paso de partida para poder tener esa intimidad y poder mejorar en la relación matrimonial, la Amén. oración. Y es importante que tanto el esposo como la esposa estén pendientes de la relación personal de su esposo con Dios o pendientes de la relación personal de su esposa Sí, con muy Dios. importante. Pregúntenle, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué sientes en tu andar con Dios? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué sientes que te ha cambiado, que te ha renovado el Señor? Eso es bueno hablarlo, porque hay maneras de las cuales nosotros nos empezamos a desatar de tantas cosas que tenemos a veces en el corazón, de tantos problemas que traíamos, de tantas situaciones que vivimos. Pues, ¿cómo está tu andar con Cristo? ¿Cómo está tu andar con Dios? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Quieres que oremos más? ¿Quieres que llore más por ti? ¿Quieres que hagamos algo que de pronto nos lleve a más conocimiento? Leer la Biblia en algún Juntos, momento. en la semana. ¿Sí? Establecer un tiempo de un devocional en pareja. Eso sería muy importante, un devocional en pareja, decir, vamos a leer una porción de la Biblia, cuando llegues del trabajo, comemos, cenamos y nos vamos a nuestra habitación y leemos la palabra. Siga. Leemos la palabra y nos sentamos un rato a escuchar, a vivir las cosas que de pronto Dios nos quiere hacer conocer. Entonces es importante establecer esos nuevos hábitos de oración, hábitos de lectura de la palabra, hábitos de compartir lo que he vivido hoy. Mira, hoy el Señor me mostró algo impresionante. Yo antes pensaba esto, pero Dios me mostró que no es así. Dios me mostró que es asá.
Es bueno compartir esos momentos de lo que tú vives a diario con Dios, con tu pareja. Y también en ese momento de la oración va a empezar a venir una sanidad interior para tu alma, para Amén. tu corazón. Amén. Porque como antes estábamos cada cual individual, entonces estábamos pensando cada uno en sí mismo. Pero cuando nos unimos los dos en oración, Dios empieza a poner su manto de sanidad en medio de nosotros. Por eso mismo, porque empezamos a bendecir al cónyuge. Cuando estamos orando, estamos incluyendo parte de bendición. Entonces eso nutre el corazón y las heridas que habían en el matrimonio del pasado, cosas se van a ir limpiando, se van a ir sanando. Dios es el que va a empezar a poner esa capa de sanidad, de vendar las heridas. Amén. Y eso ayuda mucho para restablecer otra vez la relación como estaba al principio, porque el Señor quiere que volvamos al primer amor. El amor se tiene que rescatar, y mientras que nosotros le demos la apertura a Dios, entonces va a venir amor a nuestro corazón. Nuestros Amén. corazones se van a llenar del amor de Dios. Amén. Y como tú decías, y el segundo paso es la palabra de Dios. Entonces las dos cosas van a ayudar para que podamos crecer juntos y ir por ese camino que Dios quiere. Y qué importante es, miren lo tremendo, cuando Dios nos quiere cambiar de adentro para afuera. Él no viene a cambiarnos de afuera para adentro, porque eso ya lo vivimos nosotros. En el Nosotros, mundo. nosotros vivimos de De apariencias. apariencias. Nosotros vivimos de que llegamos a la iglesia, Dios le bendiga, Así es, hermano, así Dios le es. bendiga. ¿Cómo está, hermano? Perfecto, qué Victoria. bendición Victoria. llegar a este Victoria. lugar, qué animado que estoy. ¿Y cómo está, hermano? En victoria total y absoluta, con tremendos problemas de su vida Ponemos máscaras. que no ha podido resolver. ¿Por qué? Porque no ha sido sincero consigo mismo. La relación con Dios viene de adentro hacia afuera. ¿Por qué debe ser así? Porque Dios empieza a cambiar desde adentro. El cambiar de adentro, ¿qué significa eso? Que cuando tú, por ejemplo, llegas a una iglesia y ya está el Señor haciendo ese cambio tuyo en ese ser tuyo, cuando tú te metes, por ejemplo, a servir en una iglesia, ya lo haces con un sentido diferente. Ya tu esposa se goza de verte servir. Ya tu esposo se goza de verte servir a ti. Porque muchas parejas, la esposa sirve, pero ustedes ven el esposo todo serio. Es más, ni viene a la iglesia. ¿Por qué será? ¿Por qué esas cosas suceden? Muchas veces hay personas que se dedican tanto a la iglesia y abandonan el hogar. Para Dios eso no es lo que se debe hacer. Porque lo estás haciendo es para que te vean tus hermanos y para que vea la gente que cómo es de bien la hermanita o el hermanito. No, las cosas primero tienen que hacerse de acuerdo a lo que Dios establece, y es rescatar nuestra familia de adentro hacia afuera. Yo voy a servir, ¿por qué? Porque me conviene más a mí adorar a mi Dios, estar en la relación perfecta con Él, en esa intimidad con Él, para yo llegar a la iglesia a servir con ese ánimo, con ese gozo, con esa alegría y sinceramente, porque muchos lo hacemos de apariencia, pero tenemos que hacerlo sinceramente. De nada te sirve a ti venir a servir y salir después diciendo, ay, mire, pero ni gracias me dieron. De servir la sopa a todo el mundo y ni gracias me daban. No, uno no lo hace para eso. Uno no lo hace para eso, uno lo hace es para adorar a Dios, para darle la honra, la gloria a Él. Entonces, y cuando lo hacemos como para Cristo. amén. No lo hacemos para que alguien nos esté alabando, Exacto. o haciendo quién sabe qué cosas, ¿no? Para Exacto. Cristo, el Señor sabe. El Señor sabe. El Señor sabe Señor lo que sabe. tú haces. Pero y tú el tienes Señor que ver sabe algo. lo que haces. Tu hogar, tu familia, tanto varón como mujer, tienen que ver en qué nivel estamos. Hay problemas en tu casa, hay situaciones en tu hogar. Mi hermano, primero llévale eso primero a Dios para que lo empiecen ustedes a manejar. Cuando ustedes empiecen a manejar esas situaciones, donde ustedes ya empiezan a tener esa intimidad con Dios, las cosas se van a dar fácil. Ya no va a ser carga para ti. Porque cuando lo haces de la manera incorrecta, se va a volver una carga. Porque si la persona que, por ejemplo, se queda en la casa, mientras que la otra va a servir, no está tan cerca de Dios como el otro,
se están alejando cada vez más. ¿Saben por qué? Porque hay problemas maritales que ya están de por sí ahí. Y empiezan a haber problemas, ¿qué? Espirituales. El rechazo del uno, que yo no quiero ir, y el otro, usted está metida allá, y no, y aquí en la casa, ¿qué? Y entonces se empieza a ver como una brecha. Y se empieza a ver más distanciamiento. Mi hermano o mi hermana, tenemos que ser sabios en acercarnos los dos al tiempo, en conquistar a ese esposo o a esa esposa para que nos vayamos acercando los dos al tiempo. Cuando los dos nos acercamos a Dios, ahí es donde nos vamos a encontrar en esa intimidad. Por eso dice la palabra que Jesús es el tercer doblez de todo matrimonio. Él es el tercer doblez, porque aprieta. Los coge a los dos y los aprieta y dice, aquí están los dos. Ya no están desunidos, ya estoy yo encima de ellos. Claro. Entonces ese es el tercer doblez. Entonces vamos a leer la palabra en Proverbios 8:35, porque todo esto es con palabra, todo lo que decimos, todo lo que hablemos, tiene que ser con la palabra, basado en lo que Dios dice en la palabra de Dios. Proverbios 8:35. Proverbios 8:35. Amén. Y vayan buscando Isaías 55:3. El que lea, por favor, duro para que quede bien grabado. Pues Sí. 5:3, Isaías. Isaías 55:3 y Proverbios 8:35. ¿Quién tiene Proverbios 8:35? Amén. Léalo, hermana Aida. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Amén. ¿Tenemos que buscar? Sí, porque la misma palabra nos dice, el que me halle, el que me encuentre es alguien que está buscando. Claro. El que halle es porque está buscando algo. Y qué bueno buscar las cosas de Dios, buscar la relación con Él, esa relación íntima. Y dice, porque el que me halle, ¿qué? Hallará, ¿qué? La vida. La vida que Dios nos quiere dar. ¿Y cuál es la vida que nos quiere dar? ¿Una vida qué? Victoriosa. Abundante. Abundante. Vida abundante. 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 Y alcanzar el favor de Dios, el favor de Jehová. Alcanzamos el favor de Él. Tener el favor de Dios para nosotros es una gran bendición. Es una gran bendición. Ahora vamos a leer Isaías 55:3. ¿Lo tienes, José? ¿No? Ok. Isaías 55:3. Amén. Léalo, mi hermano. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Amén. Ajá. Inclinad vuestro oído. Escuchemos palabra, escuchemos palabra. Viene la fe, ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Si tú no escuchas palabra, si no ministras a tu esposa, si no ministras a tu esposo, si no leen palabra, si no se acercan a las cosas de Dios, Si solamente estamos atentos a los afanes de este mundo y no empezamos a tener ese nuevo hábito de separar un tiempo amén. todos los días o 2, 3 veces a la semana. Si fuera todos los días, mucho mejor. Amén. Entre más días se puedan juntar los dos para leer la palabra, para hablar como esposos, como familia, con sus hijos. Así es. Entonces, mucho mejor. Así es. Y vamos a leer Santiago 4:8. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Amén. Léalo, mi hermana, rápida como la luz. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Amén. Pecadores,
y limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén, amén. Amén. Acercaos a Dios y ¿el qué? Se acercará. Se acercará a nosotros. Si ustedes buscan de Dios, si quieren acercarse a Dios, somos nosotros los encargados de buscar de Él. Somos nosotros los encargados de buscar de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ya dejó establecida la palabra. Mire lo que Dios nos dejó. Aquí está lo que Dios dejó para todos nosotros. El manual de vida. Instrucciones. Un manual que nos enseña la vida, a vivir, a comparecer delante de Él. Aquí está. Él ya lo dejó establecido. O sea que no tenemos excusa para decir, pero ¿y Dios cómo quiere que nos acerquemos si no sabemos cómo? No, aquí está. Aquí sí se sabe cómo. Aquí está para acercarse a Dios. Entonces dice la palabra que cada vez que nos acercamos más a Él, Él se acerca a nosotros. O sea, tú das un paso, Él da otro pasito. Tú das otro paso, Él se acerca más. Y cada vez que tú te vayas acercando, Él te va a mostrar grandes cosas. Va a hacer buenas cosas contigo. Por eso es que la pareja tiene que buscar esa intimidad con Dios para que la intimidad de su matrimonio esté relacionada con todo lo que Dios establece para ese hogar. Porque es importante que le demos ese valor a lo que Dios constituyó como matrimonio. Porque ese matrimonio lo vemos como que es algo que no importa y que yo lo manejo a mi manera. No, Dios estableció un manejo para eso. Dios estableció una institución fuerte y poderosa en el matrimonio. Por eso es que Él quiere que nos relacionemos, que tengamos esa intimidad con Él, para que la intimidad del matrimonio sea fuerte. Porque la intimidad del matrimonio en el mundo, la intimidad del matrimonio piensan que es el sexo. Exacto. Y no, señor, la intimidad del matrimonio es todo lo que usted se relaciona en su matrimonio, todo lo que usted hace día a día. ¿Cómo se relaciona usted con su esposa cuando va al mercado? Si es que la acompaña al mercado. Porque hasta eso nos parece terrible, que un hombre pueda acompañar a la esposa al mercado, al mall a comprarse una ropa. Eso para los hombres nos parece terrible. Pero vaya y que tenga un partido de fútbol interesante. Ah, no, que no se lo deje, no se lo van a dar de ver porque entonces es problema. Y la mujer también compartir esos momentos con el varón. Esa es la intimidad. Esa es la intimidad de relación que tenemos que tener nosotros. Compartir lo que a cada cual le atrae, le gusta. Acercarse a Dios es eso. Dios dice, amados los unos a los otros. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Amados es amar sin condición. Sí, yo te amo, pero es que, usted todos los días me deja a veces los zapatos tirados y esto. No, eso es con amor que se va enseñando, con amor que se van cambiando esos hábitos. Con amor, con dedicación. El matrimonio es tolerancia. El matrimonio es paciencia. El matrimonio es dedicación y sacrificio. Amén. Porque ¿cuántos padres que están acá no se han sacrificado por sus hijos? Se sacrifican, ¿sí o no? Uno a veces sacrifica hasta tiempos como de descanso para decir, tengo que ir a hacer esto por mi hijo. ¿Sí o no? Bueno, ¿y por qué no lo hacen por su esposo o su esposa? Porque a veces por eso sí ponemos problema. A veces sí ponemos problema por eso. Entonces a veces en los matrimonios ponen primero a los hijos que al esposo o a la esposa y ahí están mal. Eso está mal. Primero es mi esposo y primero es mi esposa. Después son mis hijos. Entonces yo tengo mi intimidad de matrimonio, empiezas ahí, en la pareja. Porque eso se va a mostrar en los hijos, a mostrar en la relación con las demás familias, con las demás parejas, con la demás sociedad. Esa relación íntima con Dios se va a notar, se va a ver. Los demás le van a decir, oye, ustedes tienen un hogar tan bonito, me gusta esa forma como ustedes se hablan. Porque en el mundo ustedes desen cuenta cómo se hablan las parejas, con tremendas groserías, a veces gritando, a veces y delante de la gente, porque a veces en los supermercados se escuchan unas cosas que uno dice, Dios mío. Y estamos acostumbrándonos a eso, a ver esas cosas como normal, como que así es el matrimonio, sí, ese es. Ay, qué matrimonio tan bueno, mire cómo se tratan de mal, que así debe ser. No, el matrimonio no es eso. Es la mentira más grande que le ha metido Satanás a este mundo.
El matrimonio es una bendición, es algo que nosotros debemos cuidar, es algo que nosotros debemos estar siempre instituyendo esa relación con Dios. Para poder empezar esa intimidad con el matrimonio, empezamos diciendo que debemos empezar a tener una intimidad con Dios. Pero lo que nos va a facilitar poder encontrar esa intimidad con Dios es empezar a verlo como Padre. Porque cuando nosotros tenemos el primer ejemplo, nuestros hijos, ellos tienen esa como confianza. Cuando ellos vienen a nosotros y nos dicen las cosas francamente, papi, yo quiero tal cosa, o van y cogen las cosas con esa seguridad porque saben que tienen un padre y una madre. Asimismo quiere Dios que nosotros nos acerquemos a Él. Nosotros no tenemos que buscar una oración rebuscada o escrita en un libro para poder empezar a tener esa intimidad con el Señor. El Señor quiere que lo busquemos de corazón. Él Amén. dice en su palabra que Él está en búsqueda de verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Entonces, por eso estamos hablando que tiene que empezar del corazón, ¿sí? Porque tenemos que empezar a sentir que Él es nuestro Padre y empezar a tener esa unidad y esa comunión con Él, que cuando nosotros venimos a Él, podemos decirle, Papito Dios, Abba Padre, Padre mío, venimos a ti con nuestros corazones para que tú nos ayudes, para que tú nos sanes. Y Él nos escucha. Amén. Él nos oye, Él quiere que nosotros tengamos y entremos en esa intimidad con Él, que no lo veamos como algo como que, ay, sí, es un Dios, sí, el Creador. No, Él quiere que lo veamos como Padre. Amén. Y cuando nosotros empezamos a ver a Dios como nuestro verdadero Padre, nuestro Creador, porque Él fue el que nos puso en el vientre de nuestra madre. Y nuestro embrión abrieron sus ojos y lo vieron a Él. La palabra del Señor dice que nosotros siendo embriones vemos al Señor. Por eso estamos en contra del aborto. Aleluya. Entonces, Porque ya Dios dijo que ya había visto ese embrión. amén. Entonces nosotros tenemos que empezar a rescatar eso, a empezar a ver a Dios como nuestro Padre. Tenemos un Padre terrenal al cual tenemos que honrar, respetar y amar. Pero tenemos que también encontrar ese primer Padre que nos creó y nos puso en el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces, cuando nos encontramos con Él, podemos intimidar con Él. Y entonces, en el momento que tú tengas ganas de desahogarte, tú buscas tu lugar secreto donde tú te vas a arrodillar y vas a poder hasta llorar, desahogarte, decirle todas tus frustraciones, todas las cosas que tú tienes, y Él te va a escuchar. Amén. Tener seguridad de que Él nos oye. Entonces, cuando vamos como matrimonio sabiendo eso, que tenemos un Padre, entonces Él va a empezar a cuidarnos, Él va a empezar a ayudarnos a crecer y nos vamos a poder acercar más a Él. Es más, nosotros cuando tenemos oraciones, situaciones que se nos presentan, problemas que hemos tenido, que no sabemos qué hacer, los dos vamos y le empezamos a preguntar a Dios, muéstranos. Danos Ella empieza a hablar, yo dirección. empiezo a hablar, los dos hablamos con Él como si estuviéramos con Con Él Él ahí. ahí, Él está ahí, Él es espíritu. Entonces le decimos, Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? No queremos errar en esto, ¿no? Y ella empieza a decir, sí, Padre, porque tal cosa. Entonces yo le digo, sí, porque entiendan. Y tal, es como un papá. Entonces Es un cuando nosotros vemos ese Padre que ama y que quiere resolver cosas, y Él ve esa entrega, Él va a dar la salida. Él la va a dar con amor, Y la va a la dar. palabra del Señor dice, si ustedes siendo malos dan Ajá. buenas dádivas a sus hijos, ¿qué más vuestro Padre que está en los cielos les dará todo lo que ustedes necesiten? Imagínate. Esas palabras tan hermosas que el Señor nos dice en su palabra, que nos llenan el corazón, decir, sí, yo tengo al Señor, con Él lo tengo todo, y todas estas cosas se van a superar porque Él está en control. Amén. Amén. Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. Para que leamos ese versículo y busquen también Salmos 86.5. Salmos 86.5. Colosenses 2.8 y Salmos 86.5.
Colosenses 2:8 y Salmos 86:5. Ok, Colosenses 2:8. Léelo, José, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Es tan importante nosotros establecer esa diferencia entre lo que ya conocemos de nuestro Señor a lo que en el mundo nos hablan, a lo que en el mundo nos dicen. Muchas parejas buscan a veces consejo en parejas que están en el mundo y sabiendo y conociendo de las cosas de Dios. Mi hermano, usted no va a recibir un consejo adecuado. Primero busque a Dios, primero busque esa relación con Él, porque Él a veces le va a poner hasta las personas adecuadas para que den ese consejo adecuado a su situación. Es más, cuando usted se acerca a Dios y empieza a orar de esa manera, entregando, cuando hablamos del corazón, quería hacer esa aclaración. Cuando hablamos del corazón, no hablamos de este corazoncito, no hablamos del corazoncito de aquí. Ese no genera nada, ese es un órgano que saca sangre y mueve sangre. Es un órgano, entendamos. El corazón es el sentir de la persona, es el pensar de la persona, es todo su ser. Es el corazón que se mueve hacia Dios. No es que si tú sientes aquí las cositas, ay, siento de corazón. No. Es la decisión tuya la que va a mover eso. Para acercarte a Dios no tienes que sentir nada, no, tienes que decidir. Amén. Amén. Porque vas a empezar a sentir es cuando Dios empiece a hablar en tu vida y vas a decir, wow, no sabía que estaba esto aquí. No sabía que Dios hacía esto y que podía hacerme así esto. Nosotros tuvimos un encuentro una vez, un retiro que hicimos de varones. Ya ese retiro fue un varón que había sido un guardaespaldas de un narcotraficante colombiano muy famoso y que había matado gente. Ese hombre cuando llegó con una cara de metralleta, ahí sí es cierto, una cara de desespero, como de angustia, pero a la vez de bravura. No saludaba a nadie, no abrazaba a nadie. Uno le decía, hermano, bienvenido, y ni le recibía el saludo a veces. Y era grandísimo, el hombre era muy grande. Pero empezamos a hablar de Dios, empezamos a relacionarnos como varones con ese Dios poderoso, con ese Padre celestial. Y hubo un momento en el transcurso de todo lo que nosotros estábamos hablando, de todas las cosas que estábamos escuchando en las prédicas, de la relación de la palabra, de todo lo que Él nos decía como Padre, que ese hombre en un momento dado se quebrantó. Estalló en llanto y se arrodilló y no se paraba de ahí, lloraba y lloraba y gritaba, gemía. Y todos los hombres nos acercamos a él y lo abrazamos y lloramos con él y era algo impresionante lo que estaba sucediendo ahí. Amén. Cuando ese hombre se paró, su rostro cambió totalmente, su rostro era otro diferente. Decía, no sé qué fue lo que pasó, pero hermano, yo me siento tan liviano, tan feliz. Yo siento ahorita cosas tan diferentes. Y empezamos a abrazarlo, ese hombre nos abrazaba, lloraba, nos pedía perdón. Él gemía por todo lo que había hecho, pero vio que su Padre Celestial lo recibía con el amor incondicional. No importó para él. Él se había arrepentido de todas sus cosas y llegó a ese punto. De esa manera es como Dios trata el matrimonio. No importa los errores que tú hayas cometido, no importa los errores que estés cometiendo ahorita, Dios te va a abrazar. Dios te espera con ese amor de Padre que te cubre, que te abraza, Y que restaura. que no quiere que tú te pierdas, que quiere más bien que se acerque a ti. ¿Para qué? Para que Él pueda vivir eso contigo, porque Él le gusta vivir con nosotros. Por algo dice que Jesús está en nosotros. ¿Por qué? Porque se acerca a nuestra vida, se acerca cuando estamos comiendo en el comedor, Él está ahí. Qué rico estar con esta familia que ora conmigo, que habla de mí, hablan de mí, hablan de mi palabra. Qué lindo escuchar que hablan de mí. Eso es lo que está buscando Dios, intimidad con nosotros.
intimidad en nuestro matrimonio. Y cada vez que nos acercamos a esa intimidad, ¿qué va a pasar? Pues que tú vas a vivir una vida de adentro hacia afuera. Que lo que Dios te dio aquí, ese hombre, ese que llegó ahí, que llegó como un león que no sabía qué hacer, cuando él recibió adentro sus cosas, él mostró lo que le dio Dios, porque nos abrazó y le cambió su cara, sonrió. Ahí fue cuando dijimos, wow, Señor. Ese día nosotros como varones estábamos en una victoria total. Solo él fue el que recibió el cambio en ese sentido de ese cambio tan tremendo en la vida. Muchos otros recibieron, pero él fue el que marcó algo que a nosotros nos enseñó y nos dio el poder de Dios de saber cómo él llega a cambiar una vida completamente. Entonces, el Señor puede cambiar un matrimonio que esté en lo más endodado del mundo. Amén. Lo puede cambiar, sí, Señor. Tiene el poder para hacerlo. Bienvenido. Porque Dios es de bendición para esas parejas. Por eso la relación íntima con Dios es tan importante llegar a establecerla en nuestra vida y más en nuestra vida matrimonial. En nuestra pareja debe haber esa intimidad con Dios. Inclusive para cuando tienen una relación sexual. Oren antes de tener una relación sexual y verán el poder que hay. Si no lo han hecho, oren. Entréguenle eso a Dios y verá Dios cómo actúa. Y no es religiosidad, no es nada de eso, no, es que Dios dice que la intimidad es en Él de adentro hacia afuera. Claro. Todo nuestro ser debe estar concentrado. Entonces tenemos que creer en eso que Dios quiere hacer. Vamos a leer Salmos 86:5. Amén. Léalo, mi hermana. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí ves? Ese hombre, ese varón que estuvo ahí, recibió ese perdón. Eso fue lo que lo liberó a él. Él decidió ir a ese retiro. Es la Él decisión. fue el que decidió. La decisión, como estábamos hablando tú. La decisión. Llegar a decir, yo necesito de Dios. Y mire lo bonito de eso. Nosotros habíamos invitado a ese varón a que fuera a ese retiro. Y él nos había dicho, no, yo no creo que vaya. Porque él era muy tosco en el hablar, era muy de lo que había vivido en su vida. Él no podía responder bien, sino que respondía cerrado. No, yo no voy a eso. De lo que hay en el corazón habla la boca. Mis hermanos, cuando íbamos a salir, ya todos montaditos en el bus para el retiro, ahí lo vimos llegar. Con su cara brava y de todo, pero él tomó la decisión de acercarse a Dios. Y ese fue su mejor paso. Porque ese hermano después, mi hermano, en la iglesia era un servidor de esos que hasta para el desayuno de varones, él llegaba primero a hacer los huevos para los varones. Claro, porque ya está sano. Ya estaba libre, ya estaba sano. Él lo hacía era con agradecimiento hacia Dios. Ya no le importaba si lo veían, ya no le importaba nada de lo que tenía, sino el agradecimiento hacia Dios fue eso. Entonces, busquemos Salmos 119:65. Salmos 119:65. Salmos 119:65. Amén. Espérate que lo lea la hermana Gloria. ¿Usted lo tiene, mi hermana? 119:65. Duro, mi hermana. Bien he hecho con tu siervo Jehová conforme a tu palabra. Amén. Amén. Con tu siervo, cuando el Señor nos ve como siervos, servicio, entrega, es porque tu intimidad está cada vez más grande. Amén. Por eso es que tenemos como matrimonio que buscar intimidad con Dios, para ser siervos de Él, para convertirnos en esos servidores de corazón, no de apariencia, no de que me vean los hermanos, no de que yo diga, Dios lo bendiga, hermano, gloria a Dios, hermano. Esto aquí, las repeticiones de las palabras como vanas, se vuelven vanas porque no las vives. Claro. Que cuando te salga un Dios te bendiga, de verdad lo digas de corazón, y cuando diga, ¿cómo está, hermano? Bendecido, ese bendecido de verdad sea porque de verdad lo estás viviendo. Amén. Entonces tenemos que acostumbrarnos como cristianos a tener esa intimidad con Dios. Individualmente y matrimonialmente mucho más importante. Porque cuando están los dos, mis hermanos, vienen las cantidades de cosas que atacan.
Uno solito se aguanta, pero dos, ay, Dos resisten. Padre amado. Padre amado. Por eso es que el matrimonio es tolerancia. Por eso es que el matrimonio tiene que haber ese decir, yo voy a dejar de hacer mis cosas para que ella sea feliz. Yo voy a hacer cosas para que ella sea feliz. Yo voy a hacer esto para que ella sea feliz. Yo voy a comprar esto para que ella sea feliz. Yo voy a pensar en ir a tal lado para que ella sea feliz. Ya no pienso en mí. Y lo mismo Ya la yo esposa, pienso en ella. Lo mismo la esposa. Y la esposa lo mismo. Voy a cocinarle esto para que él sea feliz. Voy a tenerle todo listo para que él sea feliz. Voy a hacer esto porque a él le gusta para que él sea feliz. Amén. Tal vez a mí no me gusta, pero yo quiero hacerlo porque yo quiero hacerlo feliz a él. Pensar en el otro. La palabra dice, dejen de pensar tanto en ustedes. En ustedes. Piensen en el otro como en usted mismo. Amén. La palabra también nos dice, trate a los demás como a usted le gustaría que lo trataran a usted. Entonces, si a usted le gusta tratar mal a su esposa, entonces porque a usted le gusta que lo traten mal también. Tendrá un jefe que lo trata mal y llega a la casa a tratar mal a la esposa. Todas estas cosas que vivimos a diario, porque no creamos que no la vivimos. Mi hermano, aquí hay violencia doméstica. Y violencia doméstica pesada. Todo eso que estamos viviendo en el mundo ahorita, todo lo que está sucediendo con homosexualismo, con lesbianismo, con desviación del matrimonio, es lo que está llevando a cada día la familia desarticularla, acabar con la familia. Con la unidad. Y fue lo que Dios constituyó primero, porque primero hizo a Adán y Eva y constituyó familia, y si no, Adán y Abel y Caín, ¿de dónde salieron? Familia, él estableció familia desde el principio. Para él eso es lo importante, generación, multiplicar. Y Satanás quiere destruir la familia. Entonces nosotros estamos basados en la relación íntima que tenemos que tener con Dios. Pero ¿saben qué estamos teniendo? Relación íntima con el mismo demonio. Porque hasta las redes sociales le meten pornografía, hasta cuando usted está leyendo cosas de Dios le meten dibujitos. Eso es lo que está buscando el enemigo. El mundo está buscando relación con el demonio. Exacto. Que usted tenga esa relación íntima con él y piense que esa es la forma de vida. Los vicios, las cosas que te alejan, la moda, cuestiones materiales. Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No quiere decir que no te pongas un vestido bueno, claro que sí, cómpreselo, si tiene, cómpreselo, vívalo, pero no se identifique por eso. No se identifique porque usted tiene un vestido bueno, no, identifíquese porque usted es un hijo de Dios, Amén, amén. porque usted tiene relación íntima con Él. Amén. Eso es lo que debemos dar al mundo, eso es lo que debemos dar, esa es la luz hacia el mundo. Esa es la sal que Dios quiere que reguemos por todo lado. Amén. Así es de que nosotros no podemos seguir en el cuentico y en el teatro de creer que somos cristianos porque venimos a una iglesia simplemente a escuchar una prédica cada domingo. Olvídese de eso, la relación íntima tiene que estar y existir para decir que usted es cristiano. Porque hay un versículo que habla en la palabra que dice, pensábamos que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque no estaban relacionados íntimamente. Con Dios hay que relacionarnos íntimamente para que Él nos abrace, para que Él nos libre de tanta cosa. Amén. Y son mejor dos que uno. Amén. Porque dos tienen mejor fruto de su trabajo. Amén. Entonces cuando nos unimos los dos con Dios, vamos a tener la protección de Él. Ángeles van a acampar alrededor del matrimonio y lo van a defender. Amén. Y el Señor dice que dos resisten más, porque cordón de tres dobleces no se va a poder romper nunca. Entonces, cuando estamos unidos con el Señor, hay un tercer doblez. Y eso es lo que hace la fuerza. Protección, Así fuerza en el matrimonio. Entonces, hay que buscar ese camino de la intimidad con el Señor. Entre más nos acercamos a Él, pues va a venir mayor bendición al matrimonio, a la familia, a los hijos. Va a haber mayor Y hasta las fuerza. iglesias. Porque las parejas que están íntimamente relacionadas con Él, las iglesias son poderosas. Las iglesias son poderosas porque saben, están enfocados en lo que Dios quiere hacer. Pero si están desenfocados, mi amor, mi hermano, eso se va a notar. El amor de Dios no está ahí. El amor se va, no queda ahí. ¿Por qué? Porque están por su cuenta, por su interés.